dentro de sus obligaciones, tiene el exponer actores que violentan los derechos. Si yo hubiera sido el procurador y veo yo que está pasándose a la comisión política, inmediatamente genero postura institucional para defender los derechos de todas estas víctimas. Pero cuando me quedo callado y nada más ataco el producto de, en este caso es la ley, realmente soy cómplice. La Procuraduría ha sido cómplice precisamente de esto. Cuando viene y se manipula por los anteriores diputados y se saca un producto que no es el idóneo, que no cumple con el mandato de la Corte, realmente, y la Procuraduría se queda callada, se vuelve cómplice. Él le preguntó cuánto tiempo tenía usted, y usted le dice, no entiendo qué tiene que ver, mucho tiene que ver. El pueblo salvadoreño sabe que tiene que ver. Mire, lo que yo, No, en el tema... O sea, no me diga otras cuestiones, estamos hablando del tema en sí. ¿Se siente usted, considera usted que ha hecho lo suficiente con respecto a este tema? He intentado de dar la mejor representación para la víctima. ¿Intentado o lo ha hecho? He hecho el trabajo que he podido conforme a las condiciones que he tenido. ¿Se siente satisfecho entonces usted? Conforme a las condiciones que he tenido en la institución, sí. Muy a pesar de no presentar ninguna ley. Dicho esto, procurador, yo tengo 3 preguntas sencillas. La primera es, ¿cuánto tiempo usted ha sido procurador? La segunda pregunta es, para que tome nota, ¿considera usted que los esfuerzos de gobiernos anteriores fueron suficientes para resarcir los daños cometidos contra los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado? Y esto tome nota de lo que usted ha estado exponiéndonos acá. La tercera pregunta sería, según su criterio, ¿cuál ha sido la mayor limitante para la preparación del daño causado en las víctimas del conflicto armado? Gracias, Presidenta. Perdón, si me repite la tercera, ¿cuál ha sido el mayor limitante? ¿Cuál ha sido el mayor limitante para la preparación del daño causado en las víctimas del conflicto armado? Bueno, con la primera pregunta, que con las disculpas del caso no le encuentro hilación con el tema, pero estoy casi a 2 años de estar en la Procuraduría. Gracias, diputado. Procurador, el diputado Denis le habló a usted de cuánto tiempo tenía en la Procuraduría. Y realmente me sorprendió su respuesta. Porque usted dijo, bueno, no tiene nada que ver con el tema, igualmente lo contestó. Por supuesto que tiene que ver con el tema. Tiene que ver con el tema y tiene que ver mucho con el tema. Porque usted es el titular de una Procuraduría de Derechos Humanos. Esencialmente tiene que ver con el tema. Porque él estaba tratando de indagar qué ha hecho usted en esos 2 años. Porque si bien es cierto, usted ha ido a comunidades y se ha sensibilizado de los problemas, eso no es suficiente. Su labor no llega hasta ahí. Eso nada más, esa sensibilización para la Procuraduría debería ser para generar posturas, para impregnarse de las necesidades del pueblo salvadoreño y generar posturas dentro de las funciones de la Procuraduría. La Procuraduría tiene, por ejemplo, una de las funciones es restituir los derechos violentados. ¿Qué ha hecho la Procuraduría para avanzar? Usted mismo, mire, usted mismo viene y dice, las víctimas manifiestan, ¿cómo es que dijo? Que no se encuentran satisfechas del avance. ¿Qué ha hecho la Procuraduría?
Me pregunto yo y el pueblo salvadoreño, ¿qué ha hecho cuando mira que la ley es pasada a la comisión política? ¿Qué postura generó la Procuraduría? Y digo esto porque usted debe defender los derechos, en este caso de las personas. No solo generar informes de estos. Está bien esto, pero esto debe ser elementos para poder generar posturas. Y ojo, dentro de sus obligaciones tiene el exponer actores que violentan los derechos. Si yo hubiera sido el procurador y veo yo que está pasándose a la comisión política, inmediatamente genero postura institucional para defender los derechos de todas estas víctimas. Pero cuando me quedo callado y nada más ataco el producto de, en este caso es la ley, realmente soy cómplice. La Procuraduría ha sido cómplice precisamente de esto. Cuando viene y se manipula por los anteriores diputados y se saca un producto que no es el idóneo, que no cumple con el mandato de la Corte, realmente, y la Procuraduría se queda callada, se vuelve cómplice. Él le preguntó cuánto tiempo tenía usted, y usted le dice, no entiendo qué tiene que ver, mucho tiene que ver. El pueblo salvadoreño sabe que tiene que ver. Porque en esos 2 años la Procuraduría no hizo nada en relación a lo que le hablo. Hizo para sensibilizarse. Pero esto es para generar postura, repito. Para que con carácter y dentro de las obligaciones que usted tiene como titular, agarre postura. Exponga a los actores. Usted tendría que haber expuesto a estos diputados. Los tendría que haber calificado. Los tendría que haber llamado. Sin embargo, no hizo nada. Es cierto, después usted dijo que la ley no cumplía, pero sus obligaciones no llegan hasta ahí. Son más que eso, mucho más. Fíjese, enfrente del pueblo salvadoreño y enfrente de esta comisión usted dice, es que esas circunstancias todavía persisten. No hay salud. ¿Cuándo se pronunció usted? Bueno, el diputado le hablaba de que este gobierno recogió un sistema de salud abandonado por años, inservible, y lo volvió funcional. Tanto para combatir una pandemia que a nivel mundial ha erosionado países de primer nivel de salud. No se diga con un salud abandonado por años y años por estos gobiernos anteriores. Y cuando hizo eso, usted fue uno de los primeros en agarrar postura, y ahí sí tuvo postura, para criticar las medidas del Ministerio de Salud. Y cuando se trata de derechos violentados y de crímenes de lesa humanidad, usted no agarra postura. Cuando se trata de pelear por una ley, en este sentido, una ley especial, para redimir todo esto, usted no agarra postura. Cuando usted debería haber sido el primero en batallar en contra de estos diputados que lo mandaron a la comisión política. En ese momento, usted tuvo la oportunidad de representar al pueblo salvadoreño y de agarrar postura, así como agarró postura cuando lo del COVID. Que déjese de lado, había una colisión de derechos en ese momento, pero usted agarró postura. Entonces por supuesto que tiene que ver los 2 años, porque en esos 2 años usted no ha agarrado postura, no ha hecho su trabajo. Esta comisión conoce detalles, pero se le llamó a usted no para que nos cuente todo lo que usted se ha sensibilizado del tema, sino qué ha hecho usted en esos 2 años. Por eso es que tiene que ver la pregunta del diputado, ¿qué ha hecho usted en esos 2 años para representar al pueblo salvadoreño en sus funciones, en este tema específico? Y si habla usted de que no hay viviendas dignas y no hay salud, ¿qué hizo usted en ese tiempo? Agarró postura. Cuando se tiene la oportunidad de ser el titular de una institución,
y representar las necesidades del pueblo y redimir y restituir estos derechos, en el caso de la Procuraduría, no hay que ser políticos. No nos debe de importar quién nos eligió. Debemos de representar al pueblo, genuinamente. Entonces, ya que le dije eso, le voy a hacer la pregunta. En esos 2 años que le habló el diputado Denis, usted, procurador, con todo respeto se lo digo, ¿qué ha hecho usted para redimir y restituir los derechos de lo que hablamos ahorita? No sensibilizándose, porque eso me queda claro. Esta es una labor de sensibilización, sino empujando y exponiendo actores. Gracias. Gracias, diputado. Inicio comentándole que en más de una oportunidad se me ha dicho, ¿y por qué no dijiste nada cuando pasó tal cosa? ¿Y por qué no dijiste tal cosa cuando en tal época? Porque no era procurador. Cuando yo retomé, ya estaba en el gobierno, el actual gobierno. ¿Cómo voy a contestar diciéndole, mire, hice estas y estas otras gestiones a nivel de salud para reparar a las víctimas en gobiernos anteriores? No era procurador. En el actual gobierno, usted sabe que desde que llegué ha estado en emergencia tras emergencia. Y no quiero decir que eso limita o invisibilice a las víctimas del conflicto armado. Pero en materia de salud, que es lo más evidente por la afectación psicológica de las personas, usted sabe que el gobierno, El Salvador y el mundo ha estado en una emergencia desde que yo llegué. Y usted ha dicho, ¿se ha hecho un gran trabajo en salud? Sí, se ha hecho un gran trabajo en salud. Y yo lo he reconocido en otras oportunidades. Nunca dije que esta u otra política es equivocada. Dije que algunas políticas, su operativización no había sido la más correcta. Permítame que lo interrumpa un ratito. Es en aras de lo que estamos haciendo y la función que tenemos. Mire, me sigue hablando de generalidades, fíjese, porque su respuesta es, en los 2 años que no estuve, esos no me interesan, no le interesan al pueblo salvadoreño, nos interesan los 2 años que se estuvo. Dirijamos la pregunta a una sola para ayudarle. ¿Qué hizo usted cuando la ley especial de justicia transicional pasó a la comisión política? Hay 2 pronunciamientos, diputado, lástima que no los traje para evidenciárselo. Hay 2 comunicados que saqué, uno el día siguiente al de la aprobación y uno me parece que 2 o 3 días antes, 4 días antes, cuando se pasó de esa subcomisión a la comisión política, diciendo que no íbamos a respaldar una normativa que no tuviese esos 4 elementos que pero la de sala había nuevo, dicho. tiene que ver con normativa, expuso actores. Por supuesto. Expuso a esos diputados que lo eligieron a usted. Por eso le comento, no tengo a la mano los comunicados, porque en el comunicado se puede ver. No recuerdo la cantidad de entrevistas de televisión o conferencias de prensa en la que he dicho, miren, la normativa debe ser en este y este sentido. No recuerdo cuántas veces también hice ver que la razón por la cual nosotros íbamos a hacer esta comunicación con las víctimas era porque no se sentían representados con estos funcionarios. Lo he dicho. Ahora, si me pide ahora un respaldo, pues no lo tengo a la mano. Pero tendría que revisar todas las entrevistas de televisión en las que yo he dicho, o las que dije, que las víctimas no se sentían adecuadas, no se sentían cómodas con esas comisiones. Pero una cosa es hablar en tercera persona o decir que las víctimas no se sientan, y otra cosa es decir y agarrar postura, óigase bien, que la Procuraduría no está de acuerdo con lo que están haciendo estos funcionarios. Totalmente diferente. Sí. Hay un abismo de diferencia. Porque yo puedo decirle, mire, es que él no está de acuerdo con usted, pero la responsabilidad de la Procuraduría es otra. Tendría que ser, yo no estoy de acuerdo. La Procuraduría que yo represento no está de acuerdo con estos actores. Están manipulando
la ley. Esa es una postura valedera de la institución que usted tiene y esa no existió. Entonces, usted me está haciendo un planteamiento que no es real de acuerdo a la pregunta que le hice. Eso no existió. Decir que las víctimas no están de acuerdo y no se sienten bien estando con actores que participaron, eso no es la postura de la Procuraduría. No es el trabajo de la Procuraduría. Y le voy a hacer claro por qué. Porque la Procuraduría ha estado manipulada políticamente. Históricamente así ha sido. Entonces, cuando llega alguien para generar una postura objetiva y hacer su trabajo, realmente debe hacerlo con carácter, independizándose de las personas que lo eligieron. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Tiene la palabra el diputado Walter Coto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, un saludo al pueblo salvadoreño y a todos los compañeros, colegas que están en este día, y en especial bienvenido, señor procurador. Es para nosotros grato el tenerlo por acá. Y el objeto es pues hacerle varias preguntas y que usted nos pueda responder de acuerdo a lo que se le está consultando. Yo tengo varias preguntas, pero vamos a generarlas, si a usted le gusta, en lugar de hacerlas todas de una sola vez para que la población pueda responder, hacerlo una por una y usted va respondiendo, y así pues usted puede ser más amplio con respecto al tema. Yo estaba observando en principio decirle que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, para muchos ha sido simplemente cosmética. En diferentes partes se ha manifestado, no solamente de esta, sino de otras procuradurías, de otras personas que han estado representando la Procuraduría como tal. Incluso algunos hacen alusión de que la Procuraduría actual hace mención sobre ciertos casos donde tiene un cierto sesgo político. Yo no quisiera creer eso. Sin embargo, con ciertas cosas que se van diciendo, uno podría decir que se pueden ir decantando para esa vía. Pero previo a general, fíjese que yo estaba leyendo su informe y hay una parte que me llama mucho la atención, exactamente en la página número 7. Usted hace alusión en esa página número 7 que los años que versan con respecto al tema de todos estos delitos que se cometieron de lesa humanidad, de crímenes, son del año de 1980 en adelante. Eso, en principio, a mi juicio, es un terrible error. Y creo que usted está, no obstante, manifestó que no está conforme a lo que la ley se había establecido. Al tener ese parámetro, se desconoce un punto importante, que muchos de esos crímenes pasaron con antelación a 1980. Necesito que usted me responda en razón de qué o cómo es que usted ha cuantificado o ha determinado el tiempo correspondiente que se tiene que juzgar para estos crímenes que se cometieron en ese momento. Esa sería mi primera pregunta. Gracias, diputado. Justamente lo que ahí se está describiendo, lo que usted ha dicho, es porque el conflicto armado propiamente tal inició en el 80 y los hechos... Lo voy a interrumpir, porque es importante. Usted está excluyendo crímenes como la masacre de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, que fue en 1975. Sí. Para usted ese no es un crimen que tenga que ser juzgado. No, yo creo que se ha mal comprendido lo que hemos escrito, diputado, con todo respeto, porque lo que en la página 7 lo que se está exponiendo es que hubo una forma sistemática de actuación de la estatal que se denominaba tierra arrasada, y eso comenzó en 1980. Y es lo que estamos describiendo acá, en donde en esa época, 80, 81, 82, queda 83, se pretendió destruir la base social de El Salvador a través de ese programa o no sé qué, denominado terrazada. Ahora, la sentencia de la Sala Constitucional no pone límite de tiempo. Ok.
Ok. No dice desde 1980 o 1970, sino dice crímenes de guerra y lesa humanidad. Y por supuesto que lo ocurrido en 1975 con los estudiantes de la UES es un crimen de lesa humanidad, como también lo es el de 1977, Ok. el de 1972, Gracias. 1932, en cual. Sí, excelente. Debo entender entonces que usted está de acuerdo con el veto presidencial hecho por nuestro presidente Nayib Bukele en el sentido de que los parámetros de tiempo que se habían establecido no eran los adecuados. Por supuesto. Tengo otra preguntita. Fíjese que estaba yo observando la ley correspondiente que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y justamente dentro del artículo 12, inciso primero y segundo, hace alusión a dos potestades que usted sí posee, pero que a mi juicio no las ha, en este caso precisamente, no las ha activado, no las ha hecho viables. Mi pregunta es ¿por qué? Lo primero es que una obligación que usted tiene como procurador es que tiene que velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos, plazos legales en los distintos recursos que se existan. En este caso en especial, usted tenía la obligación de verificar que efectivamente, ya pasado el tiempo correspondiente, que usted ya era procurador, se tenía que velar porque ese cumplimiento de ese plazo se da. Pero observamos de parte de usted inobservancia en cuanto a eso. Nosotros observamos a usted que tiene comunicados por toda clase de procesos de pronto. Pero con respecto a este tema, 2 pronunciamientos es nada. 2 pronunciamientos es poco. Así como nosotros lo observamos a usted que en otros procesos tiene esa valentía, nos llama la atención porque no lo ha hecho en cuanto al cumplimiento de plazos. Y segundo, usted está en la obligación también de presentar propuestas de anteproyecto de leyes para avances en derechos humanos en el país. En ese sentido, su propuesta de ley la ha presentado a esta asamblea, porque está en la obligación de hacerlo. Y no sé si usted la ha presentado, me gustaría tener esa propuesta de ley porque he visto yo unos archivos, yo no he observado que se haya presentado una propuesta de ley de parte de usted a esta asamblea legislativa. Y más aún, si usted en aquel momento no creía en los diputados porque no estaban haciendo las cosas bien, en este momento ya hay una nueva asamblea legislativa y usted no ha presentado absolutamente nada. Solamente viene a esta asamblea legislativa cuando se le manda a llamar, pero no vemos un factor activo con respecto al tema. 2 preguntas importantes de acuerdo a sus funciones que están dentro de la misma normativa y que es ateniente directamente a usted. Sí, bueno, con relación al cumplimiento de los plazos, si en los expedientes que están en las diferentes áreas de la Procuraduría, de manera reiterada se envían oficios pidiendo que se resuelva lo que corresponde. En este caso, Sí, no. en este caso concreto, Ok, es que sí tenemos que entender algo, estamos con respecto a este proceso. en ¿verdad? este caso concreto de la ley, evidentemente había una resolución de la Sala Constitucional que le había puesto un plazo determinado a la Asamblea para que emitiera la 13 de normativa. julio del 2019. El primero. Sí, el primer plazo que se le había puesto. Y luego no consideramos que era necesario nosotros presentar un escrito a la sala porque la misma sala generó una prórroga. Y le generó una prórroga a la Asamblea de cuándo debía darse ese nuevo producto. Y ese otro plazo sí lo cumplieron, el que se vencía al final de febrero 2020, que fue cuando sacaron esa Solo normativa. para corregir ahí un dato. El plazo posteriormente solicitó a la Asamblea Legislativa otra prórroga. Sí, exacto. Ujú. Fueron los diputados que dijeron, Correcto. miren, tenemos que ajustar, porque de hecho la Comisión Política hizo unos ajustes a su conveniencia a la ley que se había propuesto de esta subcomisión. Hicieron 2 propuestas de anteproyecto. La Comisión Política escogió cuál era la que más les convenía. Correcto. Ujú. Y justamente por eso decía, no vimos la necesidad de presentar nosotros un requerimiento, porque ya la Asamblea había pedido una prórroga y la sala al siguiente día, si la mente no me falla,
La Sala Constitucional al siguiente día emitió una resolución diciendo que se autorizaba la prórroga y generó otro plazo. En ese nuevo plazo nosotros estuvimos pendientes, de hecho... Teniendo en cuenta que estamos a cerca de 35 años de que esta gente no se ha dado justicia. Sí, no era necesario en aquel momento hacer presión. es decir, una presión para que se cumpliera el plazo cuando ya había una petición de ampliación, o sea, no lo vimos necesario. Y con la otra, ahí sí usted tiene totalmente razón y puede hacer valer de ello. La Procuraduría en los 30 años que tiene, o va a tener, nunca ha presentado una propuesta de ley en este tema. Y yo no lo he hecho, sí, no, yo no lo he hecho, igual, o sea, no voy a... No es negligencia esa para usted. Eximirme. Yo creo que la Procuraduría se sumó a diferentes siendo esfuerzos. que usted está en todos los procesos que hay, existen, cualquiera, inmediatamente usted comienza a generar. ¿Cree usted no necesario ese caso? ¿No es importante la gente para poder presentar un anteproyecto? ¿Cómo no? La gente merece toda la atención, pero lo que le quiero comentar es que la Procuraduría ha estado trabajando de cerca con diferentes organizaciones que estuvieron de cerca con la elaboración de un proyecto que se hizo llegar. La asamblea anterior... No, suyo, su proyecto, no de como institución, tiene todo tiene un montón de gente que le puede haber apoyado con respecto al tema. Incluso, ¿es usted responsable de los derechos humanos en este país? Y no hizo nada. ¿No presentó ningún anteproyecto? No he presentado ningún anteproyecto de ley en ese tema. Puedo preguntar nuevamente por qué. Porque había sobre la mesa 3 o 4 proyectos, uno presentado por la UCA, otro presentado por organizaciones sociales y otro que estaban elaborando al interior. En esto de las organizaciones, la Procuraduría ha trabajado de manera activa. En la Procuraduría existen mesas de trabajo en las cuales participa y no va a haber una iniciativa de la Procuraduría que vaya en contraposición a lo que trabajan las organizaciones con quienes se tiene acercamiento y mesas de trabajo. El no haber presentado usted este anteproyecto, no está incumpliendo ustedes con su deber de procurador. Es que tendríamos que presentar un anteproyecto por cada temática. ¿Esta temática no es importante para hacerlo? No estoy diciendo que no lo sea importante. Tendríamos, digo yo, que presentar uno por cada temática. Y lo que la Procuraduría hace ante las situaciones que van generándose en las diferentes mesas de trabajo que se hacen, se prepara un proyecto. Por ejemplo... Permítame, ¿se siente usted satisfecho por el trabajo realizado con respecto a este tema? Con sinceridad. Pues yo... A la base de que no ha hecho ningún anteproyecto, a la base de que no ha estado trabajando pujantemente con respecto a este tema, ¿se siente usted que ha hecho lo suficiente? Mire, nunca se hace lo suficiente para ayudar a la gente. No, ¿en este tema? En ningún tema, diputado. No, usted en este tema se siente ahora, completamente, se siente bien, es decir, yo he trabajado con respecto a este tema lo suficiente, me siento realizado, he hecho mi labor. Mire, yo creo que dentro de todas las dificultades que se han tenido, y ustedes saben, mi gestión en la Procuraduría no ha sido la más feliz. En un momento en el que el mundo tuvo una emergencia y que todo se centró en una emergencia, creo que hemos hecho una labor reconocible. Con respecto al tema le estoy hablando. Y los organismos internacionales lo dicen. Mire, lo que yo en el tema... O sea, no me diga otras cuestiones, estamos hablando del tema en sí. ¿Se siente usted, considera usted que ha hecho lo suficiente con respecto a este tema? He intentado de dar la mejor representación para la víctima. ¿Intentado o lo ha hecho? He hecho el trabajo que he podido conforme a las condiciones que he tenido. ¿Se siente satisfecho entonces usted? Conforme a las condiciones que he tenido en la institución, sí. Muy a pesar de no presentar ninguna ley.